6 minutos, momento de saludar a nuestro entrevistado de hoy, es Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, jefe de bancada de la DC, quien además está en importantes comisiones como la de Hacienda y la de Salud. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Claudia y Gerardo? ¿Cómo le va? Encantado. Diputado, buen día. Bien. Oiga, diputado, usted está allí, distrito 20, entiendo que es, ¿no? Le alcanza a tocar macrozona sur. Dígame, ¿qué le ha parecido lo que ha ocurrido ayer con las palabras de la directora del INDH, Consuelo Contreras, quien decía que se debía crear una mesa de diálogo que incorporara a la CAM como interlocutor válido? La verdad es que las palabras de la directora del INDH, Claudia y Gerardo, son una bofetada a las víctimas de la violencia que ha azotado la provincia de Arauco y la Araucanía los últimos 26 años. Esa violencia comenzó en 1997 y la verdad es que muestra una desconexión con la realidad gigantesca. Y permíteme decirlo con mucha claridad, en la Comisión de Robo de Madera que me tocó presidir el año pasado y que permitió que finalmente se aprobase la ley de robo de madera que hoy día está en vigencia, quedó suficientemente claro para todos los sectores políticos que participaron en esa comisión, desde el Frente Amplio hasta la derecha, hasta Republicano estuvo en esa comisión. Quedó en evidencia que la CAM lo que hace es utilizar la reivindicación mapuche simplemente para generar o generaba un negocio muy importante de robo de madera que hasta el primer trimestre del año 2022 significó el robo de madera equivalente a $100 millones. Ya. Y además, junto con el robo de madera, es que déjame agregar esto siguiente. Bueno. También el tráfico de drogas. Eso quedó en evidencia. Entonces, que la directora del INDH quiera sentar a una banda criminal a una mesa de conversación y negociación, la verdad es que absolutamente fuera de lugar. Diputado Aedo, ¿interfiere a su juicio? Porque aquí lo comentábamos recién, ¿no? Acá existe una comisión presidencial para la paz y el entendimiento que ya ha tenido 17 sesiones, que tiene todo el arco político firmado este compromiso. ¿Interfiere estas declaraciones que hace la directora del INDH en el funcionamiento de esta comisión, que tiene además figuras como Alfredo Moreno? Quiero decir que políticamente tiene el arco completo. ¿Hace ruido? Interfiere. Ya, ¿de qué manera? Hace ruido, le interfiere, hace ruido, torpedea una iniciativa del presidente de la República, que creo que me parece tremendamente grave, porque en el fondo, ¿de qué manera la interfiere? Creo que esta comisión, en donde está Moreno, Huelchumilla, entre otros, ¿no es cierto?, ha buscado de manera silenciosa un amplio acuerdo para ir resolviendo un tema legítimo, que es de reivindicaciones de nuestros pueblos originarios y su relación con el Estado de Chile. Y lo que hace la directora del INDH es que envía un torpeo a la línea de flotación de estas conversaciones, porque quiere sentar en la mesa, en igualdad de condiciones, a una organización, insisto, criminal. Ahí están los hechos, ahí está el informe de la Comisión de Robo de Madera, es público, y la quiere sentar en igualdad de condiciones respecto de loncos, de comunidades, de víctimas de la violencia, validándola. Entonces a mí me parece que en el fondo enreda lo que está haciendo esa comisión, y la verdad es que mete nuevamente una discusión que ha enredado la discusión pública, es evidente, luego de lo que ella declaró. Todos los sectores políticos, todos los parlamentarios de la Araucanía y también los que estamos acá en la región del Biobío hemos salido a decirle que uno no puede sentar, insisto, en igualdad de condiciones una banda criminal. Y en ese sentido me parece que la directora del INDH le hace un flaco favor a una iniciativa muy positiva del presidente Boric. Decía, diputado, parlamentarios de RN a través de su bancada que ella estaba excediendo sus atribuciones. Es más, le han oficiado al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se pronuncie. ¿Le parece una medida adecuada? O sea, es parte de los roles de fiscalización de cualquier diputado. Ya, pero ¿ella se excedió de sus atribuciones? Se excedió y se pasó 7 pueblos en 8 sentidos. Ella lo que tiene que velar es porque el Estado de Chile siempre preserve el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. No andar generando quienes se sientan en una mesa mientras hay una comisión presidencial que está mandatada para aquello. Hablamos esta mañana en Radio Pauta con Eric Aedo, diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. A ver, junto con esta discusión respecto de la macrozona sur, tenemos también un tema con la seguridad del país que ya a esta altura tiene tintes graves. Usted mismo ha hecho incluso mención de que Chile se está
está acercándose, ¿no?, a lo que ocurriría en sus minutos en Colombia con Pablo Escobar. Usted lo ha hecho ese símil. Así es. ¿Ya? Así es. ¿Qué tenemos? Tenemos que ayer finalmente se desbarató una banda del norte, también del Tren de Aragua, que se dedicaba a secuestros extorsivos. Pero decía la ministra y decía también el ministro Álvaro Elizalde aquí, ayer en nuestra radio, que para poder avanzar en temas de seguridad se requiere también llevar adelante una agenda con mayores recursos. ¿Es tan así? ¿Cómo está viendo usted, que es un diputado de la democracia cristiana, el rol del gobierno? El gobierno está diciendo, ¿sabe qué? Necesitamos pacto fiscal. Usted está en la Comisión de Hacienda. Necesitamos plata para poder llevar adelante esta agenda de seguridad. ¿Es así o es un discurso que no está haciendo pie en la realidad? Claudia, fíjate que yo quiero valorar lo que ha dicho la ministra Vallejo ayer y Elizalde, digamos, pero la ministra Vallejo lo dijo con mucha fuerza. ¿Por qué valoro tanto eso? La ministra Vallejo es de público conocimiento, es una ministra militante del Partido Comunista, una líder del Partido Comunista, y ha dicho ayer que estamos frente a una crisis de seguridad enorme y gigante. Y me parece que ese reconocimiento por parte del gobierno es valioso. ¿Y por qué es valioso? Porque cuando este gobierno llegó a gobernar, pensaba que mucha de la delincuencia o de las personas que cometían actos criminales, ellos lo asociaban a personas que estaban excluidas de un sistema social neoliberal extractivista. Lo dijeron muchísimas veces, que eran más bien víctimas. Y me parece que este cambio de discurso es poner los pies sobre la realidad. Aquí hay gente que ha hecho de la vida criminal un estilo de vida. Y se requiere más recursos justamente para enfrentarlo. Proyectos de ley, pero también más recursos. ¿Para qué se requiere más recursos, Claudia y Gerardo? Para avanzar, por ejemplo, en un proyecto de ley que la centroizquierda se ha resistido muchísimo, yo diría por algunos traumas del pasado, y que dice relación con contar con un sistema o servicio nacional de inteligencia de alto nivel. Y eso requiere recursos. Ahora, ¿cuál es el trauma que tiene la centroizquierda con estos temas? Que cada vez que uno habla de inteligencia o de sistemas de inteligencia, para un mundo político significa CNI, ODINA, violación a los derechos humanos. Creo que eso está todavía muy en la memoria. Con eso está diciendo que parte de la agenda de seguridad, ese sería como el resquemor del Partido Comunista, por ejemplo, el tema de ese punto sobre la inteligencia, que entiendo que uno de los nudos de la discusión sobre los proyectos que están en discusión. Sí, yo diría que del Partido Comunista, y para ser justo también, de gente también, de la centroizquierda, ¿ok? No solo del PC. Entonces, yo creo que en eso necesitamos avanzar. El Estado de Chile necesita un sistema que enfrente, por ejemplo, hoy día un crimen organizado. Yo te digo un ejemplo. En robo de madera, hasta el primer trimestre del año 2022, se movían $100 millones. Se contrataban de manera directa entre 450 y 600 personas que hacían la vigilancia armada de ese robo de madera. Estoy hablando solo de la provincia de Arauco. Entonces, imagínate lo que pasa con drogas. Imagínate lo que pasa, y pasó el fin de semana en Chile, pero en la región metropolitana, 9 asesinatos, muchos de ellos por encargo, armas automáticas. Aquí ya no te matan con un balazo o te asaltan. Aquí te ponen 20, 40 o más balazos en el cuerpo. Hay videos que yo me imagino que ustedes lo han visto en los medios de comunicación de gente quemada viva. O sea, de eso estamos hablando. Ese es el nivel de crimen organizado, el nivel de fuerza que utilizan, armas, dinero, informantes. Perdón, y por eso necesitamos un sistema de inteligencia de mucho mayor calidad. Diputado Eric Aedo, debido al caso que usted describía, los últimos casos que han sido tan cruentos como lo que usted mencionaba, ayer proponía algunos parlamentarios que se buscaran alternativas distintas. Por ejemplo, Jimena Rincón decía que ¿por qué nos demorábamos tanto, por ejemplo, en convocar al COSENA? Es decir, actuar de una manera mucho más dura. O el alcalde de San Bernardo, quien dijo que eso era tierra de nadie, San Bernardo. Es más, decía que era muy fácil en el hospital El Pino de la comuna, era muy fácil ver cómo llegaban delincuentes armados, disparaban adentro del hospital o amenazaban con armas de fuego en el hospital, rescataban reos o detenidos o personas heridas, o iban a rematarlas adentro, dijo, deberíamos tener militares aquí para que los carabineros estuvieran en la calle y no estuvieran aquí de punto fijo. Es decir, tomar medidas mucho más extremas. ¿Es para usted una alternativa viable y cuál? A ver, yo creo que hoy día todas las alternativas son válidas, Gerardo. O sea, tú estás relatando lo que pasa en la región metropolitana, obviamente. Yo te relato lo que pasa en la ciudad de Concepción. Yo hace 4 meses dije que el Tren de Aragua estaba operando acá. Acá la gente prefirió, las autoridades locales y regionales, esconder la cabeza como el avestruz. Todo el mundo dijo, no, eso no sucede. Bueno, hace unas semanas atrás
tomaron a gente de bandas criminales de droga, también que habían contratado gente del Tren de Aragua, que había asesinado a un par de personas acá en el sector en Talcahuano, de la desembocadura del Biobío, en Talcahuano. Sí. Si tú te paras en el centro de Concepción, y te voy a dar te voy a georreferenciar, calle Carrera con Lilcoyán, me ubico perfecto, con Renco, te ubicas perfecto, sí, ¿no es cierto? Sí. Lo que estoy diciendo es que a 3 cuadras de la Plaza Independencia de Concepción, tú ves todas las mañanas instalarse los vehículos que vienen cargados, que bajan las cosas, que a extranjeros le ponen en los carros pero de ¿qué medidas tomamos? ¿Qué medidas tomamos? ¿Cocina, infraestructura crítica? ¿Qué puede ser? Perdona, Gerardo, simplemente lo que quiero decir con esto, te lo voy a contestar de inmediato, es decir que este es un fenómeno que se ha extendido no más allá de la región metropolitana a varias ciudades. ¿Qué debemos tener? Bueno, tenemos un proyecto de infraestructura crítica que permite que tú puedas proteger ciertas áreas con las Fuerzas Armadas. Esa ley está ahí, ¿por qué no la utilizas? Tienes el estado de excepción también. O sea, yo creo que con los asesinatos 9 que ustedes tuvieron, a mí me parece que lo que ha planteado Claudio Orrego es tremendamente razonable. Tú tienes que poner fuerza para enfrentar un nivel de fuerza y de violencia que es enorme, que sobrepasa a la policía normal o carabineros que tenemos, que sobrepasa incluso a la PDI. También yo creo que tenemos que avanzar, como existe en otros países, en especializar así al estilo del GOPE, pero especializar a personas al interior de la PDI de Carabineros, tener un grupo de choque dedicado a las bandas criminales. Diputado, o sea, no basta que haya un carabinero en la calle con una pistola a enfrentar esto, digamos. Sí, perdona, Claudia. Sí, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, jefe de la bancada también. A ver, la seguridad evidentemente no es solamente tema 1 en la agenda, es tema 1 en la vida cotidiana de las personas y en sus angustias, ¿no? A lo largo de todo el país, como usted bien lo relata. Pero usted, el mundo político, tiene responsabilidades en esto. Yo creo que los diagnósticos, estamos todos claros en los diagnósticos, la gente lo está viviendo a diario. El mundo político tiene que llegar a algunos acuerdos para poder avanzar y destrabar. Entonces ya como que uno lo escucha al mundo político y dice, ya, pero si todos sabemos que el Tren de Aragua, que ya esto entró a todo Chile, que el crimen organizado está aquí, que esto no es solamente narco, que se sabe. Entonces hay una mesa de seguridad que probablemente va a requerir que todo el mundo político baje un poquitito sus propios intereses, y estoy de acuerdo. Y lo mismo va a pasar con otros temas que para la gente son importantes. Previsional, por ejemplo, pacto fiscal. ¿Cuál es la postura ahí de la Democracia Cristiana para avanzar en este pacto fiscal que el propio ministro Mario Marcel ha señalado después del plebiscito? ¿Ha cambiado? Directo, Claudia. Sí. Te contesto súper directo, pero también me quiero hacer cargo. Como todo esto es público, tú revisas todas las votaciones de la bancada de la Democracia Cristiana en los temas de seguridad. Hemos votado a favor todos los proyectos. Incluso pusimos sobre la agenda nacional, que insisto, robo de madera y violencia en la macrozona sur, es lo que significa. O sea, revisa nuestras votaciones. Nosotros votamos a favor de la ley Naim Ratamal. Los republicanos, esa ley, porque esto pasa súper colado, hubo 3 artículos que lo votaron en contra, tratando de que eso se fuera una comisión mixta y casi votar la ley Naim Ratamal. La logramos votar favorablemente y aprobar. Ese mismo día mataron a un carabinero un tiro en la cabeza en la noche. Pero estas cuestiones pasan pioras. Pacto fiscal. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en todo lo que significa elusión y evasión de impuestos. De hecho, hay un informe interesante de IRAD que habla de a lo menos $10.000 millones en elusión y evasión. Esto apareció ayer, ha sido discutido todos estos días. Ahí hay una cantidad enorme de dinero. Eso es pega del Servicio de Impuestos Internos. Eso lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar los acuerdos, por ejemplo, en reforma previsional. Lo hemos dicho. Ahora, ¿qué le decimos al gobierno? Pero en pacto fiscal, el alza de impuestos a las personas, ¿también lo van a apoyar? No, nosotros tenemos ahí un punto. ¿Y sabes cuál es el punto que tenemos, Gerardo? Y Claudia, te lo digo muy directamente. Sí. ¿Por qué nuevamente la clase media, quienes estudiaron, periodistas, abogados, dentistas, profesores, por qué nuevamente la clase media va a tener que subir su renta, pagar más impuestos por la renta? Eso nosotros ¿no van a apoyar impuestos a las personas entonces? Nosotros no somos de la idea de volver a cargarle la mata en aumentar los impuestos a la renta de las personas, de quienes emprenden un negocio, de quienes... Mira, porque, a ver, déjame decirlo de esta forma. De repente es bien raro que en este país, si tú te esforzaste, estudiaste, llevaste adelante un negocio, te dan con un palo en la cabeza cobrándote más impuestos. ¿Por qué no vamos, por ejemplo, a lo que ha hecho el propio Yorrat, que es un informe que le encargó el Servicio de Impuestos Internos, que dice que en Chile se evaden y eluden el 6% del PIB. Eso es plata de verdad. Sí, pero es que la derecha también está con ustedes en esa idea de que elusión, evasión
sí, pero lo de los impuestos parece el punto que genera la polémica ahora, y usted me está diciendo que a usted no les parece apoyar Gerardo, alza de impuestos, que eso lo van a votar en marzo. En marzo van a ingresar eso. Pero Gerardo, es que el alza de impuestos es a profesionales. Ya. O sea, mira, a ver, para que lo digamos súper en castellano, significa que a la gente de trabajo le vas a subir el impuesto a la renta, mientras la banca gana miles de millones de dólares y no le suben ni un peso. O sea, eso me parece francamente injusto. Esa es nuestra opinión. Y lo segundo, además le estás pidiendo a la misma clase media que del 6% adicional, esta es la propuesta del gobierno, por eso la incorporo. El gobierno quiere que sean justamente esos sectores medios, que somos los que, ¿no es cierto?, ponemos en la AFP todas las lucas, esos sectores medios ayuden a financiar vía solidaridad, que estamos de acuerdo, hasta 3 puntos, pero el gobierno pretende que le ponga más dinero esa clase media a quienes no han logrado tener una buena jubilación. Entonces, lo que tú ves es que la clase media le pones más impuestos, se tiene que hacer cargo de toda la solidaridad, mientras los grandes grupos económicos en esto pasan colados. No, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿te fijas? Diputado, y la bancada no está de acuerdo con eso. Sí. A ver, ustedes como bancada de la democracia cristiana van a jugar un rol importante en esta discusión, pero también muy importante es la postura que tome la oposición, es decir, Chile Vamos. Parece que está cambiando el tono, ya no están tan cerrados los acuerdos como lo ve. ¿Es una buena noticia, cree usted? ¿Cuánto puede abrir finalmente, no es cierto, el camino a una reforma previsional? O sea, es una buena noticia. Yo creo que hay un cambio de tono y también fue una buena noticia el resultado del 17 de diciembre, porque hasta el 16 la derecha creía que estaba escrito en piedra que ellos tenían el próximo gobierno, que ellos eran la mayoría en el país, y a partir del 17 a las 20 horas empezó a cambiar la realidad, ¿te fijas? Entonces es un llamado a nosotros, sin duda, es un llamado a la derecha también a que tiene que abrirse a los acuerdos. Yo creo que ese es el mensaje de septiembre y de diciembre de este año de la población chilena. Y te digo esto simplemente, Claudia. La derecha también, y yo se los he dicho a ellos en público y en privado, si la derecha pretende gobernar hacia el futuro, la derecha tiene que ser capaz de lograr acuerdos ahora, porque si no, va a sembrar ahora en su tosudez las tormentas que va a cosechar en el futuro. Bien. O sea, después si la derecha gobierna no puede pretender que el resto le ayude cuando ella nunca estuvo dispuesto a ayudar, ya no llegar a ningún acuerdo, digamos. Bien, diputado Eric Aedo, le damos las gracias por esta conversación con Primera Pauta. Que tenga buen día. Muchas gracias, Gerardo y Claudia, que estén muy y feliz año. Feliz Navidad. Ya, pero nosotros le decimos feliz año. Que vamos acercando ya a ese momento. Que tengan buen día. Gracias, diputado. Muchas gracias, que estén bien.